Buenos días, estudiantes. En esta clase veremos los diferentes materiales y técnicas de propagación vegetal en el módulo Técnicas de reproducción vegetal. Como objetivo de la clase tenemos el identificar de qué manera se reproducen las plantas y el material de propagación. Como activación de conocimientos previos, ¿te has puesto a pensar de qué manera las plantas se reproducen? En la imagen se puede observar que al principio solo existe una semilla, ¿verdad? Que finalmente se convierte en una planta bien desarrollada. Esta es una de las formas de reproducción de las plantas, pero no es la única. En esta clase veremos más en profundidad este tema. La propagación de las plantas es el procedimiento mediante el cual se realiza la conservación de estos seres vivos aplicando ciertas técnicas que garantizan la perpetuación y multiplicación de las especies y contribuyen a mejorar y obtener nuevas plantas que produzcan mejor calidad del fruto. Finalmente, se presentan dos procesos diferentes de propagación. Las plantas se reproducen de manera sexual, como semillas propiamente tal, y asexual, como material vegetativo. En el primer caso, la semilla proviene de un fruto, que a su vez proviene de una flor. En el segundo caso, se puede tratar de cualquier otra parte de la planta que al ser sembrada produce otra planta de la misma especie. Veamos algunos métodos de reproducción vegetativa o asexual. Como primer método tenemos a los tubérculos. Los tubérculos son raíces engrosadas que facilitan la propagación subterránea. Un ejemplo de tubérculo es la papa. Estas son estructuras gruesas, suculentas, que actúan también como estructuras de reserva. Se forman en el extremo de tallos subterráneos delgados. Un ejemplo muy conocido, como ya dije anteriormente, es la patata o papa. Otro de los métodos de reproducción vegetativa son los estolones. Los estolones son tallos aéreos que sirven para propagar las plantas. Un ejemplo de estos son las fresas o frutillas. Constan de secciones relativamente largas y delgadas de tallos aéreos horizontales con entrenudos largos y cortos, alternados, que generan raíces adventicias. La separación de estos segmentos enraizados permite el desarrollo de plantas hijas. La fresa o frutilla, como ya dije, es un ejemplo de las especies que comúnmente presentan este tipo de propagación. Otro método de propagación asexual son los rizomas, que son tallos subterráneos con varias yemas que crecen horizontalmente, emitiendo raíces y brotes herbáceos. Pueden crecer indefinidamente. Las viejas porciones se degradan y se separan en fragmentos que deberán enraizar de manera independiente. También encontramos a los bulbos. Estos se desarrollan subterráneamente en forma de tallos carnosos, cubiertos con hojas engrosadas a manera de escamas que funcionan como órganos de reserva. Los bulbos son tallos cortos y cónicos, con una gran yema terminal rodeada por hojas que almacenan sustancias de reserva. En las axilas de estas hojas se forman los bulbos de renuevo. Por ejemplo, es el caso del tulipán. Otro método de propagación asexual son los injertos. La técnica de injertar es una forma de multiplicación o reproducción en árboles frutales y es realizada a través del corte de una rama para insertarla posteriormente en otro árbol. ¿Cómo injertar árboles frutales de manera correcta? Existen diferentes tipos de injerto cuya utilización depende del objetivo que se quiera conseguir con tal proceso. Por ejemplo, existen injertos que se utilizan para cambiar un árbol de variedad o para rejuvenecer un árbol con muchos años de edad. En la imagen que se observa en la diapositiva, podemos reconocer al patrón, que es la planta que recibe el injerto, y también podemos reconocer al injerto, que es el trozo de tallo o yema que se fija al patrón con el objetivo de que se den hojas, tallos, flores y frutos. El tallo injertado
forma un tejido de cicatrización junto con el tallo receptor y queda perfectamente integrado en este, pudiendo reiniciar su crecimiento y producir hojas, ramas y hasta órganos reproductivos. Tiene grandes ventajas, sobre todo para el cultivo de árboles frutales, pues permite utilizar como base de injerto plantas ya establecidas que sean resistentes a condiciones desfavorables y enfermedades, utilizándolas como receptoras de injerto de plantas más productivas y con frutos de mejor calidad y mayor producción. Las técnicas de injerto son muy variadas y existe un método óptimo para cada propósito y tipo de planta. En esencia, todos los procedimientos consisten en tener a la disposición buenas plantas receptáculo y buenos segmentos que injertarle. Para que un segmento pueda injertarse sobre otra planta, tiene que haber una afinidad entre los tejidos que se van a poner en contacto, para que el injerto no sea rechazado. Por esto, el injerto solo es posible entre plantas de una misma especie, aunque sean de diferentes variedades. Un tipo de injerto que existe es el de hendidura doble. Su uso habitual es el de cambiar la variedad del árbol o rejuvenecer árboles viejos. Lo normal es aplicar este injerto sobre árboles pequeños cuyo diámetro del tronco no supere los 10 centímetros y se suele realizar durante el invierno en árboles de hoja caduca, mayoritariamente. Este injerto consiste en insertar 2 púas en el árbol patrón, una a cada lado de las hendiduras hechas en este, las que deberán ajustarse correctamente para que sus cortezas externas contacten con la corteza del patrón. Otra de las formas de reproducción asexual o vegetativa son los esquejes, que son fragmentos de las plantas separados con una finalidad reproductiva. Pueden cortarse fragmentos de tallo e introducirlos en la tierra para producir raíces. Las plantas enraizadas de esta manera serán genéticamente idénticas a sus progenitoras, es decir, formarán con ellas un clon. Existen diferentes formas de hacer esquejes según la fase del periodo de crecimiento en que se corten. Existen esquejes de brotes. Estos esquejes se cortan en primavera de puntas de brotes de crecimiento rápido. También están los esquejes de ramas tiernas. Se cortan algo más tarde que los anteriores, cuando el crecimiento apical de los brotes se ha hecho más lento, pero todavía están verdes. Por otra parte, tenemos los esquejes de ramas semi-lignificadas. Estos esquejes se cortan a finales de verano cuando el crecimiento ha disminuido y los tallos son más gruesos y fuertes. Por último, tenemos los esquejes de ramas lignificadas, que se toman de árboles y arbustos de hoja caduca durante el periodo de latencia, cuando la rama es leñosa. También a este esqueje se le conoce como estacas. Por último, tenemos el acodo. El acodo es un tipo de reproducción asexual que favorece a cultivos como la viña o el kiwi, en donde nacen de manera más fácil con este sistema del acodo. Hablamos, por ejemplo, en un cultivo de vid, entre un mes y mes y medio podemos ya tener un esqueje enraizado. En el cultivo de naranjo, por ejemplo, puede tardar un poco más, entre 2 a 3 meses en enraizar. Pero una de las ventajas de este método es que es simple de hacer. Para realizar un acodo aéreo se necesita primero un sustrato ligero y poroso, pero que tenga buena retención de humedad, como por ejemplo la turba, que tiene que estar en una bolsa plástica transparente y además tiene que estar húmeda. Una vez elegida la planta que se va a reproducir, se toma una rama de esta planta y hacemos un corte en redondo que llegue hasta la madera, quitando una parte de la corteza. Cuando la madera está descubierta, aplicamos un tratamiento hormonal de enraizamiento que se puede encontrar en cualquier tienda de productos agrícolas. Y lo que se hace es cubrir la parte que quedó sin corteza, la parte descubierta, con el producto enraizante. Esto va a provocar que del corte que se hizo van a salir raíces que van a servir para reproducir a la planta. Luego se coloca el sustrato que estaba en la bolsa transparente y lo envolvemos en la rama que tiene el corte. Esto se aprieta y se afirma con cinta. Luego todo esto se envuelve con papel aluminio para que la luz solar no seque la rama.
además para favorecer el crecimiento de las raíces, ya que a éstas no les gusta la luz solar. El papel aluminio, al reflejar los rayos solares, mantiene esa zona fresca y además, al hacer que esté oscuro esa parte, las raíces comienzan a salir. Una vez que la rama ha echado raíces, se corta por debajo de ese punto, se planta y ya tenemos una planta nueva. Como desarrollo de la habilidad de esta clase fue identificar. ¿Cómo identificamos en esta clase? Por medio de la observación de imágenes e información entregada por la profesora y el contenido técnico. Se reconocieron e identificaron la manera en que se reproducen las plantas y el material de propagación utilizado. Para realizar la actividad, a continuación, tienes que haber escuchado muy atentamente el video y responder las preguntas correctamente.